profundo son 449 galones por minuto para tener el dato del caudal, ¿no? Después teníamos el fluido, nos dice que es agua y que está a 60 grados Fahrenheit. Nos dice que la tubería es de 1 pulgada. Una pulgada sería 40. Entonces, de aquí, pues necesitamos el diámetro y el área. Que nos dice que la longitud total de la tubería es de 140 pies. ¿Qué nos piden? Calcular la potencia que la bomba transmite al agua. Bueno, entonces, pues ya nosotros ya hicimos eso con los datos cuando nos daban los datos generales. Entonces, nosotros sabemos que esa potencia es igual a la carga total sobre la bomba multiplicada por el peso específico y el caudal. ¿Ya? Esa ecuación es la que necesitamos. Entonces, pues este dato, la carga total sobre la bomba, está involucrado en la ecuación general de la energía. ¿Ya? Entonces, buscamos nuestros puntos de referencia, porque aquí no los tengo. ¿Ya? Aquí no los tengo. Entonces, dijimos que ese pozo profundo, pues tiene abertura. ¿Ya? Entonces, el espejo, el nivel freático del agua, pues está expuesto a la atmósfera. Entonces, pues va a ser el punto 1. Después, pues nosotros tenemos aquí el dato, ¿no? Este espejo de agua está sometido a esta presión. Entonces, tengo el punto 2. Y ya sé que esos puntos, pues, tienen información, ¿ya? Entonces, pues, es por demás, ¿no? De todos modos, vamos a poner el flujo. El sentido del flujo. Entonces, en ese sentido del flujo, escribimos la ecuación. Entonces, tendríamos la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad. Entonces, ¿qué hay entre el punto 1 y el punto 2? Pues está toda la instalación. Está la bomba y está la instalación. ¿Ya? Entonces, tendríamos más la carga total sobre la bomba menos HL. Y esto es igual a la carga de presión en el punto 2, más Z2, más la carga de velocidad en 2. Entonces, aquí está el término que necesito. ¿Ya? Entonces, tendríamos que la carga total sobre la bomba, pues va a ser igual, ¿verdad?, a la presión 2 menos la presión 1, más Z2 menos Z1, más la velocidad 2 menos la velocidad 1, y más HL. Entonces, siempre, ¿verdad? Siempre que ya tengamos la ecuación, pues ya vemos qué datos nos da la instalación y qué datos debemos de calcular, ¿no? Entonces, vamos aquí con el término de presión. Entonces, vemos que el punto 1 está abierto a la atmósfera. Entonces, la presión aquí es 0. La presión 2, ¿ya?, pues está sometido a los 40, pero está en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, la presión en 2 es igual a 40
libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, que 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado. Entonces, de aquí, pues podemos quitar esto con esto. Y ya tenemos la presión en libras sobre pie cuadrado, que es lo que necesitamos aquí. Después, ¿verdad?, tomamos siempre como nivel de referencia el punto más bajo. En este caso es el punto 1. Entonces, Z1 es 0. Y Z2, pues son los 120. No me voy a confundir con los 140 de aquí. Esos 140, pues vendrían siendo, ¿verdad?, vendrían siendo este de aquí y esto de aquí, la suma de tubería. Vendrían siendo estos 140. Estos 120 es del nivel freático a el nivel del tanque presurizado. Entonces, ya de aquí, nosotros tendríamos que Z2 es igual a 120 pies. ¿Ya? Ahora vamos con la velocidad. Nosotros sabemos, ¿no?, que la velocidad del nivel freático, pues es mínima. ¿Ya? Casi ni se mueve. Casi ni se mueve. Entonces, la velocidad en 1 es 0. Nosotros vemos que la dimensión de estos tanques, pues, son muy grandes. Así es que entonces el nivel, ¿ya?, del agua en el tanque, pues también es mínimo la velocidad. Entonces, la velocidad en 2 es 0. Y entonces, pues veo que el dato de la presión lo tengo. El dato de la posición lo tengo. Lo que no tengo es HL. Y así siempre va a ser. ¿Ya? Siempre va a ser. Entonces, HL, ahorita nada más estamos analizando 120, 140 pies de tubería. Ya dijimos, vamos a analizar qué pasa en el codo. ¿Qué pasa en la conexión de la tubería al tanque? Eso nos va a generar pérdidas, ¿verdad? Entonces, pues voy a trabajar las pérdidas ahorita nada más en los 140 pies. Entonces, yo sé que para encontrar esta HL, pues necesito la ecuación de Darcy, ¿verdad?, que es igual al factor de rozamiento multiplicado por la longitud dividido entre el diámetro y multiplicado por la carga de velocidad en la tubería. Entonces, ahora, de esta ecuación que conozco, pues conozco la longitud. El factor de rozamiento no, definitivamente, ese no lo conozco. Conozco la longitud, conozco el diámetro, la velocidad con que viene el fluido en la tubería, no, tampoco la conozco. Entonces, tengo que ir calculando cada uno de ellos, ¿ya? Y entonces puedo calcular la velocidad porque tengo el caudal y tengo los datos de la tubería. Entonces, la velocidad en la tubería, pues es igual al caudal entre el área de la tubería. ¿Cuánto nos da el caudal? 0.02765. 2765. Sí. Y ya esto está en pies cúbicos por segundo. Entonces tenemos el caudal 0.02765. Ya no le ponemos las unidades porque ya desde aquí estamos ajustando. Después, ¿cuánto nos da el diámetro y el área de la tubería? El diámetro es de 0.0874. Y esto debe de estar en pies. ¿Cuánto es el área? 0.0
0.0600. 0.00, ¿qué más? 600. 600 Sí. pies cuadrados. Entonces, pues ya puedo ir empezando a calcular. Ya puedo empezar, ¿no? A checar los datos. Entonces tenemos el caudal, que ya está en las unidades, el área de la tubería, pues ahí lo tenemos. 0.006, ¿no? Porque son 600. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad del fluido en la tubería? 4.6083. 4.6083 pies por segundo. Entonces, esto de aquí ya lo tenemos, esto de aquí también, el factor de rozamiento, ¿no? Entonces, para el factor de rozamiento, pues lo que necesito saber primero, qué tipo de flujo tenemos, para entonces ver cómo lo vamos a calcular. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar al otro pizarrón. Ahorita si necesitan apuntar algo de aquí, pues ahí va a quedar. Para ir avanzando, ¿no? Entonces, ya que tenemos la velocidad y que queremos calcular el factor de rozamiento, pues lo primero es saber qué tipo de flujo tenemos, laminar o turbulento. Y para eso, pues calculamos el número de Reynolds, ¿no? Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. ¿No? Entonces, ese número de Reynolds, pues ya tengo la velocidad de 4.6083. El diámetro, pues ya lo saqué de la tabla, 0.0874. Está a 60 grados Fahrenheit, ¿no? Está en condiciones estándar. Entonces, la densidad es 1.94. ¿Sí? La densidad del agua a esas condiciones. Entonces, ya además me falta la viscosidad, ¿no? La viscosidad, la tabla dice que es de 2.35 por 10 a la menos 5. Váyanle checando eso. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto nos da el número de Reynolds? 33.254. ¿Cuánto? 73,000. 33.000. 33.000. 33,000. 33,000. 254.6768. Y es adimensional, ¿no? Entonces, pues tenemos un flujo turbulento. Entonces, si tengo un flujo turbulento, para poder determinar el factor de rozamiento, necesito el diagrama de Moody o aplicar la ecuación. ¿Ya? Entonces, para las dos cosas, pues necesitamos el número de Reynolds y la rugosidad relativa. ¿Ya? Entonces, necesitamos D entre épsilon. Que les vuelvo a decir, ¿no? Hay diagramas de Moody que está al revés. Épsilon entre D. Y no importa, nos da el mismo valor. ¿Ya? Entonces, tenemos el diámetro 0.0874. Entonces, voy a la tabla de rugosidades. ¿Ya? La tabla de rugosidades que tenemos ahí y buscamos esa tubería.
Entonces, ahí en la página 185 tenemos la tabla de rugosidades. Y ya les había dicho, ¿no? Que cuando tengamos tubería de acero, cédula 40 o cédula 80, el dato que vamos a tener es el de acero comercial o soldado. ¿Ya? Yo por eso hasta aquí le marqué. Ya le marqué aquí, para saber que siempre que tengamos esto, esa tubería, pues aquí la estaré marcando. Aquí. Acero comercial o soldado. Y entonces tenemos la rugosidad absoluta en el sistema métrico y la rugosidad absoluta en el sistema inglés. Entonces, de ahí voy a tomar, ¿no? Voy a tomar el dato y es de 1.5 por 10 a la menos 4. 1.5 por 10 a la menos 4. Claro, este está en pies y este también está en pies. ¿Cuánto nos da? $587.6666. 587.66, ¿qué más? 582, perdón. 582. .6666. 66, ¿no? Entonces, pues si yo aplico la ecuación, la fórmula, pues le meto los números así como están, ¿no? Y me va a dar pues un valor, ya vimos que pues muy exacto. Si voy al diagrama de Moody, que también es muy exacto, entonces tendríamos que decir que es 3.32 por 10, ¿no? 1, 2, 3, 4 por 10 a la 4. Y pues ¿verdad? Lo podríamos nosotros también aproximar a 583. Entonces, estos datos con el diagrama de Moody. Estos datos, así como están, con la ecuación. Y ya puedo saber cuál es el factor de rozamiento, F o lambda, que ayer decíamos. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Entonces, ¿cuánto nos da? .02447. .02447. Sí, por fórmula. Esta es la fórmula. A mí me dio 0.045 por la fórmula. ¿Por la fórmula? Sí, 0.045. no sé si me equivocaría. Bueno, porque pues ya hay mucha diferencia, ¿no? A mí sí me dio 0.2739. 0.02739. A ver, chéquenle los demás. Porque, pues miren. Sí, profe, perdón. Sí, es 0.02739. Entonces, Sí, ese. Bueno, ahora sí que hay que tener cuidado, porque sí les digo que con la variación que nosotros le pongamos aquí, ya nos cambia, aquí, fíjense, aquí nada más. Entonces nosotros, ¿ya? A lo mejor, por ejemplo, yo casi nunca utilizo la fórmula. Yo siempre entro al diagrama de Moody. Y entonces, con el diagrama de Moody, pues yo veo que se aproxima a 0.027. No sé si alguien lo sacó con el diagrama de Moody. Que les digo, es recomendable hacerlo para aprender cómo manejar todas esas gráficas, esas tablas, esos diagramas. Sí, con el diagrama. ¿Con el diagrama cuánto? Sí, como 0.27. O sea, 0.027.
0.027. Esta es fórmula. Y este es diagrama. Entonces, ¿ya? A lo mejor yo con el diagrama, pues a lo mejor podría decir, ¿no? Podría decir con el diagrama 0.026 o tal vez podría decir 0.028. Pero de esos tres valores ya no me tengo que salir con el diagrama. Con la fórmula, pues sí me tiene que dar un solo valor. Un solo valor. Y nosotros vemos cómo con el diagrama y la fórmula estamos dentro del rango. Dentro del rango, ¿no? Entonces vamos a quitar estos y pues vamos a dejar, ¿no? 0.027 para dejarlo redondeado. Que si yo lo calculé con la fórmula, bueno, entonces puedo ponerle 0.2739. No hay ningún problema. Si yo lo calculé con el diagrama, pues nada más 0.027. Y tampoco va a haber ningún problema. ¿Sale? Entonces, pues ya tenemos todo para calcular las HL, las pérdidas que está ocasionando el rozamiento en la tubería. Nada más ahorita, en la tubería. Entonces tenemos que HL es igual a F, que va a ser 0.02739 multiplicado por la longitud, que nos dijeron que eran 140 pies. 140 pies, dividido entre el diámetro, que es de 0.0874, y multiplicado por la carga de velocidad. La velocidad es de 4.6083 al cuadrado entre 2 por 32.2. Aceleración de la gravedad. Y entonces ya podemos saber cuánto es HL. ¿Cuánto nos dio? 14.4678. 14.43. ¿Cuánto? 46, 46. 78. 78. Y esto está en pies. ¿Tá? Entonces, si ya tenemos el valor de HL, nosotros vemos que la carga total sobre la bomba, ¿ya? De acuerdo a la ecuación, pues nos quedó Z2, ¿ya? Z2 más HL fue lo que quedó. Ah, no, nos falta, ¿no? Nos quedó la presión 2, ¿ya? Más Z2 y más HL. Esto fue lo que nos quedó. Entonces, pues esos datos ya los tenemos, ¿verdad? Entonces, HA, la carga total sobre la bomba, es igual. ¿Cuánto nos dio la presión? Las 40 por 144. 5,760. 5,760, ¿no? Dividido entre el peso específico, 62.4. Más Z2, que dijimos que eran los 120 pies. 120. Más HL, que son los 14.4678.
Y entonces, ¿cuánto nos da la carga total sobre la bomba? 226.7754. 226.7754. Sí, Y esto está en pies. pies. ¿Verdad? Y como les dije, o sea, para la selección de la bomba, este dato es el que siempre vamos a necesitar. Ustedes, ¿verdad? Ustedes para el semestre que entra, que lleven máquinas hidráulicas, pues entonces ahí van ya a estudiar, ¿verdad? Las curvas de comportamiento de las bombas. Y entonces ahí, para empezar, pues necesitamos el dato de la carga total sobre la bomba, necesitamos el caudal. Y entonces el fabricante tiene una serie de bombas. Y cada una de esas bombas, el fabricante tiene su curva, ¿no? Y entonces ahí en la curva del fabricante, pues nos va a dar datos, ¿no? La potencia, que nosotros también aquí la podemos calcular, checar con ella, ¿no? Y un dato muy importante es el NPCH, ¿ya? La carga neta positiva de succión. Ese dato es muy importante porque con él vamos a saber si la bomba está o no está cavitando. Nosotros ya dijimos, ¿verdad?, que la cavitación pues es muy perjudicial para todo el sistema. Entonces, por eso es tan importante que ustedes ahorita aprendan cómo hacer todo esto, para que cuando lleguen a la otra materia, pues entonces ya no tengan problema con esto, ¿no? Sino que ahora voy a aprender lo que me falta para poder ya tener casi completo el panorama. Casi completo, ¿no? Entonces, ya tenemos la carga total sobre la bomba, pues ya podemos calcular la potencia, ¿verdad? La potencia que la bomba le va a suministrar al fluido. Entonces, tenemos la carga total, que es de 226.7754, multiplicado por, ¿verdad?, el peso específico, 62.4, multiplicado por el caudal, que ya lo teníamos, ¿no? 0.02765. Entonces, tenemos la potencia que la bomba le suministra al fluido. ¿Cuánto nos da? $391.2692. 391.2692. Sí, profesor. Y esto va a ser libras por pie sobre segundo. ¿Ya? Esas son las unidades que nos quedan. Libras por pie sobre segundo. Que nosotros sabemos que en el sistema inglés la potencia está dada en HPs. Entonces de aquí decimos que un HP es igual a 550 libras por pie sobre segundo. Entonces, ¿cuánto me queda la potencia? En HPs, ¿verdad? Esto con esto se va. ¿Cuánto nos queda? .7825. .7825. Ah, perdón. HP. Perdón. 391. 71.13, profe. Sí, 71.13, perdón. Punto 71.15. Punto 71. 13, profe. 71.13. Sí. Bueno, entonces, esa es la potencia que la bomba le va a suministrar al fluido, ¿no? Y pues como les digo, ya en las curvas, esas curvas, ustedes pueden darle, ¿no?,
nada más así ahorita una ojeada al capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Mott. Y ahí hasta las trae. Ahí las trae. Entonces, esta es la potencia que la bomba les suministra. Ahí, en esas gráficas, pues viene cuál debe ser la potencia del motor de accionamiento para la bomba. Y así, ahí nos trae pues más información que nosotros debemos de checar perfectamente para hacer el correcto, ¿verdad? Cálculo y selección de la bomba que se requiere para lo que vamos a instalar. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vean que hicimos ya lo mismo que antes, ¿no? Pero ahora sí, ya nosotros calculamos HL. Los ejemplos de antes que me enseñaron cómo manejar la ecuación general de la energía, pues nos iban dando los datos, ¿no? Ahora ya no. Ahora ya no. Y así es. Nosotros pues siempre tendremos que estar calculando esas pérdidas de energía por todo lo que esté instalado. Válvulas, ¿ya? Accesorios, todo lo que encontremos, ¿no? Tubería de diferentes diámetros, ¿ya? Si cambia la tubería de diferentes diámetros, pues ya vamos a tener unas HL para un diámetro. Después otras HL para otro diámetro. Y como les dije, no es complicado. Lo que sí, pues es un poco tardado. Y lo vamos a ver cuando ya lleguemos a esos problemas donde ya está todo. Bueno, vamos con este otro. Dice, ¿va? La figura muestra un sistema. La figura muestra un sistema de distribución de fertilizante líquido para pasto.